Hoy, 12 de julio, es un día importante, muy especial para nuestra comunidad parroquial. Hoy celebramos a los santos Celia y Luis Martín. ¿Quiénes son estos santos, este santo matrimonio? Son los papás de nuestra amadísima patrona, de Santa Teresita. Y es el primer matrimonio canonizado en forma conjunta en la misma celebración. ¿Qué sabemos nosotros de los papás de Santa Teresita? Bueno, vamos a ver un poquitito la historia de ellos para ver todo lo que hicieron, lo que vivieron, lo que se amaron, lo que sufrieron y cómo llevaron adelante su familia. Con mucha razón Santa Teresita, en una de las cartas que escribió, dice esto: Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco a los papás. Primero el papá, Luis Martín. Nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los 5 hijos del matrimonio Pierre-François Martin, capitán del ejército francés, y Marie-Anne Fanny Bureau, los dos cristianos practicantes y realmente con una fe muy viva. La primera formación que tuvo Luis fue la vida militar. Al jubilarse el padre, la familia se trasladó a Alençon en 1831 y Luis estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación religiosa. Cuando terminó sus estudios, no se inclinó hacia la vida militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero. Estudió en Bretaña, en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San Bernardo en los Alpes suizos y también en París. Pero a los 22 años sintió el deseo de consagrarse a Dios a la vida religiosa. Entonces se dirigió al monasterio del Gran San Bernardo con intención de ingresar a esa orden. Pero no fue admitido porque no sabía latín. Por lo tanto, tomó clases particulares de latín para ver si podía ingresar. Pero en un momento dado desistió de este proyecto que había tenido. Después de este tiempo no se sabe mucho de la vida de Luis, solo que su mamá en una carta le exhortaba a ser siempre humilde. Y otro detalle de la vida de Luis es que tuvo una gran valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo del papá. En Alençon puso una relojería. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso después que se haya casado con Celia Guérin. Era muy hábil en su oficio de relojero. Tenía muchos amigos y conocidos, disfrutaba de ir a pescar, de jugar al billar, y además era apreciado por sus cualidades, poco comunes, y por su distinción natural. Y esto explicaba
que le presentaron un proyecto de casarse con una joven de la alta sociedad, a lo cual él se negó. En 1871 vendió el edificio a un sobrino y el amor al silencio y el retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen que le habían regalado. Y esa estatua fue trasladada más tarde donde fue a vivir con sus hijas. Y esta imagen es la que todos conocemos como la Virgen de la Sonrisa. Aquella imagen de la Virgen, de Nuestra Señora de las Victorias, que le sonrió a Santa Teresita cuando estaba tan enferma por haber perdido a su mamá. Bueno, ahora veamos un poquito la historia de la mamá de Santa Teresita, Celia Guerin. Nació en Gandelain, departamento de Orne, en Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro Guerin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise Jane Massé, que era 16 años más joven que él. Y tuvieron 3 hijos, entre ellos Celia. Para los papás de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser. Eran rudos, autoritarios, exigentes, si bien tenían una fe muy firme y viva. Celia era muy inteligente y comunicativa por naturaleza. Dice en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. A pesar de ello, cuando su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en 1868. Afortunadamente encontró en su hermana un alma gemela y una segunda madre. Cuando se jubiló su padre, la familia se estableció en Alençon en 1844. La señora Guerin abrió un negocio que fracasó. La familia salía adelante con dificultad, gracias a la pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuidar el balance familiar. Esta situación económica influyó en los estudios de las hijas. Celia entró en el internado de las religiosas de la adoración perpetua. Aprendió los primeros rudimentos del punto de Lauson, un encaje de los más famosos de la época. Luego, para perfeccionarse, se inscribió en un lugar muy conocido en esa época para aprender este método del encaje. Mientras tanto, la hermana mayor se dedicó al bordado con su madre. Celia conservó un excelente recuerdo de ese tiempo. Se dedicó a la confección de dicho encaje. Deseó formar parte de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, pero no la admitieron. Pidió luz al Señor para conocer su voluntad. Y el 8 de diciembre de 1851, después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «Hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon.
En 1858, la casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por la fabricación de este encaje y Celia una mención de alabanza. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la Visitación y tomó el nombre de María Dositea. Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía y semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente impresionada y oyó interiormente que ese era el hombre elegido por ella. En poco tiempo, los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio la noche del 12 al 13 de julio de 1858, 3 meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron 9 hijos, 4 de los cuales murieron prematuramente. Entre las 5 hijas que sobrevivieron, Teresita, la que iba a ser futura santa patrona de las misiones, la que iba a ser proclamada doctora de la Iglesia, Santa Teresita, nuestra patrona. Por eso vemos que Santa Teresita es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Ellos educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas. A los 45 años, Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta la muerte, que ocurrió en agosto de 1877. Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresita, 4 y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a 3 de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años. Luis tenía una enfermedad que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen y murió en julio de 1894. No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio, porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a una persona, a un individuo. Ya Juan Pablo II beatificó un matrimonio y el Papa Benedicto XVI beatificó a los cónyuges Martín, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal. ¿Qué es lo que fascina de los esposos Martín? ¿Qué mensaje deja esta familia a la Iglesia y a la sociedad?
sin duda, fascina la valentía de esta familia, que después de 19 años de matrimonio, ante la crisis económica que afligía a Francia, queriendo garantizar bienestar y futuro a sus hijos, halló la fuerza de dejar a Alençon y trasladarse a Lisieux como tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, emigrantes en busca de lo que pudiera hacer más bella la vida concreta, la esperanza. Hay una belleza que emana de su trabajo artesanal emprendedor. Luis Martín como relojero y joyero, Celia Guerin como pequeña empresaria de un taller de bordado. Junto con sus 5 hijas, emplearon tiempo y dinero en ayudar a quienes tenían necesidad. Su casa no fue una isla feliz en medio de la miseria, sino un espacio de acogida, comenzando por sus obreros. El matrimonio Martín nos recuerda que existe una ética que debe imbuir la vida de los empresarios, poniendo en el centro el valor de la persona humana. Anima su testimonio cristiano de laicos vivido dentro y fuera de las paredes del hogar, a través de la belleza de la vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del amor, sabiendo dedicarse tiempo porque el amor no es un trabajo para hacer deprisa. El compromiso eclesial de los esposos Martín recuerda que la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica y tiene el sabor de la ternura. Ahora, para terminar, veamos que los papás de Santa Teresita fueron beatificados el 19 de octubre del 2008. 19 de octubre del 2008 fue el día que coincidió con el día Domingo Mundial de las Misiones ese año. Y bueno, teniendo en cuenta que Santa Teresita es patrona de las misiones, se tomó ese día para la beatificación de sus padres. La beatificación es el paso previo a la canonización. Los que son declarados beatos están a un paso de poder llegar a ser declarados santos. Para eso se necesita otro milagro. El milagro que permitió que a los papás de Santa Teresita se los declarara santos, se los canonicen, es el obrado en una niña española que nació en forma prematura y con muchísimas complicaciones en su salud, entre ellas una hemorragia ventricular de grado 4. Entonces, cuando vieron que no había ninguna posibilidad médica, sus papás se encomendaron a el matrimonio de Celia y Luis Martín, que recientemente habían sido beatificados. A partir de ese momento, la niña se recuperó totalmente y hoy en día está gozando de perfecta salud, sin ninguna secuela de los problemas que tuvo en su nacimiento. Es así que el 18 de octubre del 2015 los papás de Santa Teresita fueron declarados santos y la iglesia designó la fecha de la celebración de los santos Luis y Celia Martín el 12 de julio, el día que ellos se casaron, en las últimas horas del 12 de julio. Hermoso testimonio de vida para tener en cuenta los papás de Santa Teresita.